Bueno, buenos días. Agradezco mucho a la organización por invitarme a contar lo que fue mi experiencia de investigación para mi tesis de la maestría en estudios latinoamericanos y les estaré presentando los hallazgos más relevantes de mi trabajo, así como ciertas reflexiones en torno a la metodología utilizada. Entonces, bueno, como les comentaba Ronald, mi tesis se tituló Vivencias de mujeres nicaragüenses en la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua en 1980, aportes para la reconstrucción de memoria colectiva desde una mirada etnopsicoanalítica y de las producciones narrativas. Entonces, bien, para iniciar, en esta investigación fue muy importante marcar mi posición y mi lugar como investigadora dentro de todo el proceso. Y para esto, desde la justificación, señalo cómo mis raíces siempre han traspasado las fronteras construidas entre Nicaragua y Costa Rica y mi identidad ha sido el resultado de las experiencias que he entretejido entre ambos países. Vivencias que de alguna manera han estado marcadas por la guerra, la revolución, la migración, el silencio y el olvido. Entonces, la realización de este trabajo pasa también por la búsqueda de mis propias raíces y la resignificación de estas. A partir de mi formación como psicóloga, con inclinación hacia el psicoanálisis crítico social y la investigación, encontré en esta maestría el espacio para plantearme preguntas y conocer a través de los relatos de otras mujeres fragmentos de la historia viva de este pueblo centroamericano. En esa línea surgió en mí el interés por conocer más acerca del proyecto de la Cruzada, específicamente lo que había significado para la vida de las personas participantes. Una vez que inicié la investigación, me encontré con el hecho de que se ha explorado muy poco acerca de las vivencias, tanto de personas que fueron alfabetizadoras como aquellas que fueron alfabetizadas. Entonces, tomando en consideración la importancia que este evento macrosocial y político tuvo para la historia latinoamericana, se plantea la relevancia para los estudios latinoamericanos de llevar a cabo una aproximación microsocial, es decir, sobre los vínculos sociales, el comportamiento y la agencia social individual, a partir de la posibilidad de reconstruir memoria colectiva, desde la participación y protagonismo de mujeres nicaragüenses en este proyecto. Bueno, como breve marco contextual, es importante evidenciar que las vivencias de las mujeres alfabetizadoras estuvieron enmarcadas en un contexto sostenido de adversidad geopolítica, que es heredad de la dictadura, el proceso de revolución y el surgimiento en ese momento de los grupos contrarrevolucionarios. A grandes rasgos, como referentes epistemológicos para esta investigación se tomaron los aportes del psicoanálisis crítico social y del feminismo interseccional y decolonial. Además, el marco teórico se vio enriquecido por teorías en torno a la memoria colectiva, las vivencias, el concepto de revolución y el de emancipación social. Así, se plantea como pregunta de investigación cómo fueron las vivencias subjetivas que contribuyen a un proceso de reconstrucción de memoria colectiva de mujeres nicaragüenses que participaron como alfabetizadoras en la CNA en Nicaragua a partir de una lectura desde el etnopsicoanálisis y las producciones narrativas. Y se planteó como objetivo general entonces contribuir a un proceso de reconstrucción de memoria colectiva a través del análisis de las vivencias subjetivas de mujeres nicaragüenses que participaron como alfabetizadoras. Esto a través de indagar las implicaciones subjetivas, problematizar el concepto de emancipación planteado desde el discurso oficial en contraposición con experiencias concretas y subjetivas y la elaboración de nuevas aproximaciones a la memoria colectiva de la Cruzada. Bueno, esta investigación fue de carácter cualitativo y con perspectiva latinoamericanista, es decir, se tomó en consideración los lugares sociales y los entramados de poder desde donde se investiga. Se trabajó desde el etnopsicoanálisis, que implica atención flotante, autorreflexión y supervisión de la propia contratransferencia, así como desde las producciones narrativas, las cuales toman en consideración que el mundo social es un mundo construido con significados y símbolos que permiten dar cuenta del entramado social de un determinado momento histórico. Así es importante detallar que como técnica se utilizó la entrevista psicoanalítica, que es pensada como una serie de encuentros tendientes a reformular la historia de vida de un sujeto, en la cual se amplía el espectro de ideas, fantasías y afectos accesibles a su conciencia. Es decir, aquello a lo que se accede no es visto como un cúmulo de datos rígidos y que son inalterables, que están ahí para ser recapturados, sino que a través del encuentro de dos subjetividades se produce algo nuevo que refleja la historia libidinal, es decir, lo afectivo dentro de la relación de los dos sujetos,
y que dicha historia se mira desde una perspectiva diferente marcada por el presente específico. Por su parte, las producciones narrativas implican una multiplicidad de voces y una circulación también de múltiples verdades, así como también de silencios y de cosas no dichas. Y la contratransferencia es importante porque es el dato fundamental del psicoanálisis como método de investigación, en tanto contempla la suma total de aquellas distorsiones en la percepción que el analista tiene de su paciente o de la persona investigadora y la reacción que ante él le hace responder en función de sus necesidades inconscientes, deseos y fantasías. Es decir, lo que veo, cómo respondo, digamos, da cuenta de mis necesidades inconscientes, deseos y fantasías, y entonces es importante visibilizarlo. Entonces, así el objeto o sujeto de estudio es transformado a partir de la mirada de quien investiga. Bueno, para esta investigación fueron seleccionadas 3 mujeres nicaragüenses y se llevaron a cabo 5 entrevistas, 2 con Elena, 2 con Malena y una con Victoria, con quien no fue posible completar una segunda entrevista. Es importante mencionar además que para esta investigación se inició las entrevistas de manera presencial en Nicaragua, cara a cara, pero después, por el contexto de pandemia, las entrevistas tuvieron que pasar a la virtualidad. Entonces, es importante nombrar a las personas participantes de esta investigación. Primero tenemos a Elena, de 60 años, maestra pensionada. Ella tenía 18 años cuando fue alfabetizadora, era del municipio de Carazo y se tuvo que movilizar a un poblado cercano en Diriamba. Vivió con una familia donde le enseñaron a hacer pan y se integró a las actividades del campo. Alfabetizó a 5 personas, 3 adultos y 2 jóvenes, y posteriormente a la CNA ingresó a la normal para convertirse en maestra, profesión que desempeñó hasta su jubilación. Como apuntes importantes para el análisis, la narrativa de Elena refleja la importancia que tuvo para ella y su familia el haber participado de la CNA para erradicar los altos niveles de analfabetismo, más que por una convicción política. Su participación es vista como una oportunidad para recuperar el tiempo perdido, producto de la guerra, que había provocado que tuviese que abandonar sus estudios de secundaria. Da la impresión de que ella recuerda desde la alegría y el orgullo de haber sido parte de una colectividad que le permitió vivir otras experiencias distintas a lo que vivía en su hogar, desde la valentía de dar un paso al frente y sentirse responsable y capaz de algo que consideraba de gran valor social. En la actualidad no parece haber un posicionamiento político claro, o al menos en las entrevistas no hubo pistas sobre esto, y entonces parece mantenerse al margen de la política actual del país. La segunda entrevistada fue Victoria, de 55 años, maestra. Victoria vivía en Managua y alfabetizó en el municipio de Matiguás durante los primeros 3 meses. Luego la ubicaron como secretaria del Estado Mayor de Propaganda Logística de la Cruzada en Muelle de los Bueyes. Tenía tan solo 13 años. Al finalizar la CNA quiso estudiar, pero el contexto de guerra le imposibilitó desplazarse a la universidad. Luego tuvo una oportunidad de cubrirle una incapacidad a una maestra y a partir de ese momento empezó a trabajar y a formarse como docente, tarea que cumplía hasta el momento de llevarse a cabo la entrevista. Como apuntes importantes de análisis, la narrativa de la participante refleja cómo su vivencia estuvo atravesada de experiencias que podrían considerarse traumáticas, como la amenaza real de los grupos contra la violación a compañeras y el feminicidio. Su participación se vio impulsada por su padre, quien era simpatizante de los ideales de la revolución. Conforme fue avanzando el proceso, ella y su familia se sintieron engañados y da la impresión de que desde este lugar es que la participante construye sus recuerdos y los entremezcla además con el contexto de conflictos recientes, las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. Entonces, en la actualidad se reconoce un claro posicionamiento crítico al partido de gobierno actual. Y por último tenemos a Malena, de 58 años, maestra educadora popular. Malena tenía 16 años cuando participó en la CNA, alfabetizó a 7 personas cerca de su lugar de residencia. Cuando terminó la CNA se fue a estudiar a Managua con una beca del gobierno y estudió para ser maestra. Posteriormente se formó como educadora popular y ha trabajado el tema de mujeres y procesos agrarios. Como apuntes de análisis, la narrativa de la participante se encuentra atravesada por su militancia política, que dio inicio desde muy temprano en su adolescencia, primero forzada por sus circunstancias y luego a raíz de un proceso de concientización. Da la impresión de que la participante recuerda un poco desde la nostalgia del universo de posibilidades que habría un proyecto como lo fue la Cruzada.
pero problematiza sobre la importancia de la lectoescritura como acción subjetivizante que devuelve el carácter subjetivo a las personas que participan y que fueron parte de este proceso. La participante se da el permiso de mirar críticamente sus vivencias al señalar cómo el patriarcado se encontraba inmerso en proyectos dentro de la revolución y de las militancias que procuraban construir una nueva sociedad. Plantea cómo, a pesar de estas contradicciones que se presentaban, la cruzada representó para muchas mujeres una ruptura de los mandatos sociales de género. Tampoco detalla su posicionamiento político en términos partidarios, pero continúa con una militancia política de base, apostando por el trabajo con comunidades y desde la educación popular. Ahora bien, como aspectos contratransferenciales que también dan cuenta de quién fui yo en la investigación, uno de los aspectos contratransferenciales importantes de nombrar fue que deposité ideas y sentimientos de admiración profunda por lo que representó la cruzada y en específico por las mujeres que participaron. En ese sentido, idealicé la revolución y los discursos oficiales que afirmaban que este proyecto político se había constituido en un espacio para la emancipación. Sin embargo, conforme me fui adentrando en las historias de las mujeres alfabetizadoras, me encontré con que la realidad de la cruzada fue mucho más compleja y contradictoria de lo que yo habría querido imaginar. Esto de alguna manera ya lo sabía, pero al escucharlo en las narraciones pude identificar que me sentí conflictuada e irritada porque iba en contra de lo que yo deseaba escuchar. Esto se presentó en la primera conversación que tuve con Victoria, en la cual ella da cuenta de situaciones contradictorias dentro del proceso. Recuerdo que una vez que terminamos la entrevista, mi primera reacción fue pensar que esta no me serviría, que no se ajustaba a la línea investigativa que yo proponía. No obstante, conforme tuve las siguientes entrevistas, pude identificar que estos relatos se repetían y que eran aspectos que habían sido parte relevante de la vivencia de ellas y las cuales habían sido sistemáticamente invisibilizadas. En ese sentido, a través del análisis de mi contratransferencia, me pude dar cuenta de que a pesar de que una de las líneas de mi investigación giraba en torno a contrastar el discurso oficial con las experiencias de las mujeres, yo no esperaba que esas experiencias fueran muy distintas y en el fondo deseaba que fueran una afirmación de dicho discurso. Otro aspecto de la contratransferencia fue el ser extranjera. Entonces, dentro de las dinámicas de las entrevistas, tuve que reconocer que yo era percibida como una persona extranjera, lejana a la realidad de estas mujeres, vista además desde las representaciones que existen sobre una mujer costarricense en Nicaragua. Una mujer de ciudad, delicada, que habla distinto, que nunca ha hecho tareas que se hacen en el campo. Otro aspecto relevante del ser extranjera que se jugó fue lo que pude percibir como una pregunta no hecha sobre el por qué yo estaba ahí, por qué quería recopilar estas memorias. Y eso fue interesante ya que se dio en un contexto de incertidumbre producto de lo que había implicado las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. En el caso de Victoria, da la impresión entonces de que la entrevista fue para ella una oportunidad de exponer su disconformidad con lo que ella consideró como un engaño por parte de quienes conformaban la Junta de Gobierno durante la revolución y al mismo tiempo críticas al gobierno por los conflictos recientes. Y en el caso de Malena, ella misma expresó que se había asustado cuando le dijeron que una muchacha tica la quería entrevistar por lo de su participación en la cruzada. Sin embargo, en ambos casos las entrevistas se pudieron concretar por el hecho de que yo iba recomendada por una persona de confianza. Luego también otro aspecto contratransferencial fue la sensación de cansancio y agotamiento emocional que experimenté a lo largo de la investigación. Y bueno, estas sensaciones fueron principalmente detonadas por el hecho de tener que cambiar las entrevistas a formato virtual para la recolección de los datos, esto como consecuencia por la pandemia. En las primeras entrevistas que pude realizar cara a cara en Nicaragua, me sentí muy animada por dar inicio al proceso y las conversaciones fueron fluidas. En cambio, en las entrevistas que se llevaron a cabo de manera virtual, pude identificar que hubo mayores dificultades para mantener la atención. Y bueno, esto se exacerbaba además por los problemas de conexión a Internet que las participantes tenían. Entonces, nuevamente, la importancia del análisis de la contratransferencia radica en poder nombrar los aspectos que se movilizaron en mí, digamos, durante la investigación, para que estos no afecten negativamente el análisis de los resultados. Vamos a ver. Okay. Para presentar los hallazgos más relevantes, se trabajó en 4 categorías de análisis. En la reconstrucción del contexto político-social, las vivencias, el ejercicio de la emancipación y reflexiones sobre las memorias colectivas. Entonces, para el primero,
de reconstrucción del contexto político y social. Bueno, a partir de la premisa de que lo intrapsíquico no puede separarse de los fenómenos económicos, culturales, sociales e históricos, se llevó a cabo una reconstrucción del contexto político y social que sirve de marco para la comprensión de las vivencias de las mujeres alfabetizadoras. Como primer punto, cabe destacar que la dictadura y la guerra por la revolución trastocaba la realidad física, simbólica y psíquica de quienes vivieron en esa época y condicionaba, por lo tanto, las experiencias vitales de la población. En ese sentido, rescato algo que Elena recuerda. Ella dice, en el 79 yo recuerdo que yo estaba en segundo año. 79, sí, 78 fue la guerra en Pinos. Sí, 79, que ese año estaba dura la guerra en Jinotepe y yo estudiaba en Jinotepe. Yo me salí por el miedo que le teníamos a la guardia. Era un miedo tremendo. Entonces recuerdo que venían unas compañeritas y nos regañaron unos guardias. Chavalas, busquen su casa, que les va a pasar algo aquí. Mira, yo llegué a la parada del bus que me temblaba todito el cuerpo, no me podía contener. Esa vez hubo un tiroteo en Jinotepe y murieron 4 muchachos. Entonces mi mamá me dijo, no hija, mejor perder el año y ya está. Bueno, en el momento de la entrevista, cuando Elena me cuenta esto, me llamó mucho la atención el hecho de que ella se perdiera un poco en las fechas y que su modo de ubicarse en el tiempo y espacio estuviese mediado por las guerras que tuvo que presenciar. Esto también le sucedió a la hora de presentarse y darme su edad, se estaba quitando un año y es como si intentara borrar ese año en el cual tuvo que perder algo. Entonces, los relatos dan cuenta de una realidad de despojo en la cual se perdieron cosas, ya sean materiales o simbólicas, que estaban impregnadas de significado para cada una de ellas, como la casa de la familia o el estudio, y que en medio de la vorágine de acontecimientos de esa época tan convulsa, no había tiempo para elaborar dichas pérdidas y se vieron obligadas a detener sus planes, sus vidas y sus sueños. Entonces, lo que antecede a la CNA era un contexto de guerra en el cual, como se aprecia en las narraciones, primaban los afectos de miedo e incertidumbre y una realidad concreta que vulnerabilizaba y excluía sistemáticamente a la población nicaragüense. Sin embargo, también se fueron creando fuertes aspiraciones en la población para formar una nueva sociedad verdaderamente democrática. Sobre esto, segundo momento, Malena describe cómo fue el proceso con las siguientes palabras. Luego vino el triunfo de la revolución. Para 1980, uno de los requisitos que ponía el gobierno, que para que te pudieras aprobar tu año escolar tenías que alfabetizar. Se lanzó todo el programa de alfabetización, pero eso implicaba muchos riesgos, pues porque estabas en un proceso de transición que había pasado toda una guerra, una polarización política. Entonces eso implicaba también riesgos, no solamente que triunfó la revolución y que la paz volvió. Sobre este primer aspecto que menciona Malena acerca de la participación como un requisito, era algo que yo desconocía y que viene a romper con el imaginario que se construye desde el discurso oficial, en el que se refuerza constantemente que la suma de miles de brigadistas respondía a una motivación homogénea ligada a una apuesta y compromiso con los ideales que se intentaban construir en la revolución. Darme cuenta de esto me causó incomodidad y al preguntarme sobre esta sensación generada, surgen todas las construcciones que yo había hecho acerca de cómo debía haberse vivido este proceso sin tomar en consideración la historia que podía anteceder a quienes participaron y cómo eso no le quita el valor heroico que yo deseaba depositarle. Entonces la experiencia de la alfabetización se encuentra enmarcada en un contexto de adversidad geopolítica. Eh, y ya que, como mencionaba Malena, la guerra no había terminado con el triunfo de la revolución, sino que se mantuvo con la aparición de grupos contrarrevolucionarios. Uno de los más reconocidos de esa época fueron las milicias populares antisandinistas, los milpas, que fueron mencionadas por las mujeres participantes. En el caso de Victoria, ella comenta haber tenido un encuentro cercano con uno de estos grupos. Ella dice, resulta que al tener ya nosotros como 15 días de estar ahí, llegó un grupo de hombres armados a la finca donde yo estaba ubicada. Pero como yo me integré bastante a las labores de la finca, a ayudar en el ordeño, a pasar los bardes, jalar la leche, ellos llegaron y preguntaron que quién era yo. Entonces el señor le dijo, esta es una hija mía que tenía estudiando en Managua, pero como ahorita están de vacaciones, se vino a pasar sus vacaciones aquí. Y no quiso decir que yo era brigadista. Entonces, pues yo pasé como que era hija de ellos. Estos hombres siguieron avanzando y andaban armados. En ese tiempo les decían los milpas.
Estos grupos tuvieron un gran impacto en la vivencia de las alfabetizadoras. De hecho, a la hora de que las mujeres empiezan a narrar sus vivencias, cuando les digo, cuéntenme cómo fue la vivencia, este es uno de los primeros temas que surge acerca del miedo que sentían, pues al estar siendo partícipes directas o ejecutoras de un proyecto proveniente del FSLN, eran vistas como el objetivo de estos grupos. Ok, dentro de la segunda categoría de análisis sobre las vivencias, sobre los miedos y las incertidumbres, esto se rescata que uno de los mayores afectos que se presentó y que surgió además como primer recuerdo a la hora de iniciar las conversaciones fue el miedo enmarcado en un contexto de guerra y de persecución. Sobre esa línea, las mujeres pudieron recordar historias relacionadas con los grupos contrarrevolucionarios milpas. Entonces, siguiendo con el relato de Victoria, ella narra, esos hombres siguieron avanzando y andaban armados. En ese tiempo le decían los milpa. Cuando al día siguiente, como a las 9 de la mañana, llegan miembros del ejército y me dicen, tiene que desmovilizarse. Aliste solo lo necesario que vamos a bajar del cerro todos. ¿Por qué? Le digo yo. Porque anoche violaron a 7 de sus compañeras. Violaron a 7 compañeros de nosotros de la brigada, ese grupo de hombres. Entonces nos desmovilizaron ese mismo día. Bueno, estos recuerdos representan la vocación del horror, del miedo y la incertidumbre como huellas que quedan inscritas en la subjetividad y que marcaron además las vivencias de estas mujeres dentro de la cruzada. Además, estos recuerdos refieren a una dimensión colectiva, estructural y de género, en donde la violación es un instrumento para generar miedo y control sobre el cuerpo y sobre los territorios, ambos como espacios feminizados. Por otra parte, el miedo y la incertidumbre presentes en las narraciones de las mujeres giraba en torno a cumplir con la tarea de enseñarle a otras personas a leer y escribir y cómo eso tendría un impacto en la convalidación del año escolar. En ese sentido, resulta interesante cómo se jugaba este tema en la subjetividad de quienes estaban siendo alfabetizados y en la dinámica que se establecía con ellos y ellas. Malena cuenta, toda esa convivencia no solamente era un hecho académico o didáctico, sino que también cómo construir relaciones de confianza, cómo ellos ya te podían aceptar, diríamos, porque eso era crucial para que realmente ellos te tuvieran la confianza para el aprendizaje. No, y ellos se reían, decía, ah, si no aprendemos a leer, usted no va a pasar el año, estamos igual, decían ellos. O sea, vos decís, ve que bandidos, porque vos crees que con esa acción alguien te lo va a agradecer, ¿verdad? Pero ellos eran bandidos, decían, ah, ¿verdad que si no aprendemos, usted no pasa el año? Porque yo sabía que ese era como un requisito. O sea, no era que te miraban tampoco como que vos voluntariamente habías llegado. En esta interacción descrita por Malena, se podría hacer una lectura de la utilización del chiste como un medio para expresar sensaciones, sentimientos, pensamientos o creencias que no podían ser apalabradas, pero que nombraban de cierta manera, por una parte, el lugar desde donde las personas alfabetizadas veían a los y las jóvenes que les estaban enseñando a leer y escribir, y por otra parte, parece también hablar de los miedos que estas mismas personas podían estar sintiendo por ejemplo, de que si realmente iban a aprender a leer y escribir. Como tercera categoría de análisis está el ejercicio para la emancipación. A partir de los relatos de Malena sobre su participación como guerrillera y las narraciones de las demás participantes, se logró identificar que las vivencias se encuentran atravesadas por las construcciones sociales de género, entendidas más allá de simples ejes que marcan diferencias, sino como diferencias producidas que van definiendo a ciertos grupos sociales como otros y otras en relación a grupos de poder y dominación. Una vez que triunfó la revolución y se hizo la convocatoria masiva para participar en la cruzada, muchas de las mujeres se encontraron con lo que se catalogó como el primer obstáculo o dificultad, que fue obtener el permiso de los padres y las madres para poderse integrar. Relacionado a esto, Malena narra, pues ella dijo que sí, pues si vos querés ir, me dice, anda, pero ya sabes que te vas a ir de la casa, vas a estar en otro lugar y que allá no vamos a estar, no vamos a estar juntos. Bueno, así pasó, así estuvimos. Ya cuando se llegó el momento, pues ella se echó para atrás y dijo, no, usted no está yendo. Dijo, acá me va a venir con un cipote, aquí me va a venir con un hijo. Entonces, pues yo le decía, pues no, pues confíe en mí, le decía. Entonces así fue verdad y bueno, ella ya me dio el permiso.
En este relato se puede evidenciar el temor que se generaba en las familias, el hecho de que sus hijas mujeres salieran del hogar a cumplir con otras tareas. A su vez se expresa como uno de los mayores temores era que las hijas se embarazaran durante la participación de la cruzada. Es decir, había un temor también implícito por el tema de la sexualidad de las mujeres y los valores inculcados en el seno de la educación tradicional. Malena recuerda que para ella esto no representó ningún obstáculo a la hora de su salida, ya que ella había estado fuera de la casa antes para participar en los movimientos guerrilleros. A pesar de esto, reconoce la dificultad a la que se vieron enfrentadas muchas de las mujeres y lleva a cabo la siguiente reflexión. Prácticamente las familias se sintieron obligadas porque dicen, si mi hija no va a alfabetizar, va a perder el año, y es una política. Entonces eso obliga al mismo sistema de mandato a resquebrajarlo. Esa política resquebraja o rompe el mandato. Ya sabemos, el mandato de los varones pueden ir, hay menos riesgo, no van a venir con una panza, porque como decía la gente aquí, ¿cuál es el principal problema aquí? Que las mujeres vinieran panzonas. O sea, no era tanto que viniera muerta, sino que vengas con un embarazo. Sobre este resquebrajamiento del mandato, como lo cataloga Malena, resulta interesante identificar que desde la propuesta de la Junta de Gobierno se planteó la importancia de la participación de las mujeres en las tareas de la revolución, privilegiando su integración en la cruzada. A pesar de que no existieron líneas claras en cuanto a una estrategia o política para dicha integración, sí se postula que se buscaba erradicar el analfabetismo como primer paso hacia la superación cultural a través de que las mujeres salieran de sus tareas domésticas y se tecnificaran en la labor educativa. Pareciera ser entonces que las circunstancias políticas y sociales apremiantes en ese momento, es decir, la necesidad de disminuir los altos índices de analfabetismo por una parte y el requerimiento del capital humano que pudiese llevar esta tarea, por otra parte también, posibilitaron que hubiese un corrimiento en torno a lo que se establecía como tareas y espacios para las mujeres. Se impulsó así que las mujeres salieran del espacio privado y tomaran un lugar en lo público y lo social. Acerca de las violencias que se producen amparadas bajo los mandatos de género como categoría relacional, Victoria da cuenta de una de sus máximas expresiones, el feminicidio, al narrar una situación que se presentó con en uno de los lugares donde ella cumplía una de las tareas de la cruzada. Entonces ella cuenta. Una de las muchachas era novia de uno de los compañeros míos que trabajaba en el Estado Mayor de Propaganda. Se llamaba Wilhelm y en la noche se quedaron de ver en un aula. Él agarró su arma, seguramente algún reclamo le estaba haciendo y se la puso, pero él no se fijó que el arma no tenía seguro y se le fue un balazo. Y él le pegó el balazo en esta parte detrás de la oreja. Quedaron los sesos de la muchacha, murió instantáneamente. Esa fue una de las muchachas que murió aquí para la cruzada. Ella se llamaba Dermatania Briceño Sandino, era de Somoto. Resulta significativo que en varias de las narraciones de las mujeres, en específico de Victoria y de Elena, ellas nombren a las víctimas. Parece ser que el impacto de haber sido testigos de hechos tan violentos dejó una marca en ellas y recordar sus nombres después de tanto tiempo parece ser un esfuerzo por no dejar estos hechos en el olvido. A las entrevistadas se les preguntó si lograban recordar si en la cartilla se hablaba sobre la importancia de la participación e incorporación de las mujeres en la construcción de la nueva sociedad nicaragüense, pero ellas afirmaron que la cartilla no tenía este tipo de contenido. Elena afirma, sin embargo, que tanto ella como quienes estaban en su misma escuadra de trabajo se hablaban sobre el rol de las mujeres con aquellas personas a quienes estaban alfabetizando. Sobre esto comenta. Sí, claro, porque también a veces ellos nos contaban historias antiguas que vos sabés que hay lugares donde a la mujer no se le da participación, solo el hombre. Entonces ellos decían, ahora la mujer va a ser igual, dice que el hombre, algo así nos decían. A veces decía un señor, no me le siga enseñando a leer, dice, porque de ahí ahora me va a mandar, algo así. Pero sí, se conversaba pues que la mujer no era mente que estuviera en una cocina, metida en una casa, la mujer tenía que participar, tenía que aprender a hacer un oficio, que aprender a trabajar y que no solamente era para estar haciendo la comida o estar limpiando.
Resulta interesante identificar cómo parece ser que en este encuentro entre las familias de alfabetizandos con las mujeres que llegaron para ser alfabetizadoras, se empezaron a jugar ciertas representaciones inconscientes sobre la imagen de la mujer. Esto dio paso a que surgieran temores sobre qué cambios podría implicar para las mujeres la adquisición de otras habilidades y qué repercusiones tendría sobre lo que se tenía establecido socialmente. Además, esas representaciones inconscientes marcaron pautas sobre cómo se comprendía o se significaba lo que pasaba dentro de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, lo considerado acerca del cuerpo de las mujeres como territorios de conquista y de posesión, así como la corporalidad de una mujer que no podía estar al servicio de otra cosa que no fuese el despertar el interés de un hombre. Malena narra una situación particular que ilustra este tipo de interacciones. Incluso ellos, algunos, cuando vos llegabas y les tocabas las manos, le agarrabas la mano para dirigirlo, ellos creían como que vos estabas enamorada de ellos, como que te le estabas insinuando. O sea, ese tipo de contacto que para ellos no era normal. Jamás en la vida habían tenido ese tipo de apoyo. También mi abuelo se integró a que lo alfabetizaran y una de las anécdotas de mi abuelo es que la muchacha, la alfabetizadora, también hacía lo mismo. Vas hacia la espalda y le agarras la mano para dirigirlo. Entonces me acuerdo que una vez que vine donde mi abuelo y me dice, fíjate que te voy a contar algo. Ajá, le digo yo. Fíjate que esa muchacha parece que está enamorada de mí, me dice. Abuelo, usted está loco, le digo yo. ¿Y eso? Fíjate que vieras cómo me abraza, me agarra la mano, me la aprieta así. No, abuelo, le digo yo, no es así, sino que es para ayudarle. Pero yo en ese tiempo, como te digo, no sabía que era para que se le suavizara la parte de la motricidad ni nada de eso. Entonces esa muchacha tenía un novio y me acuerdo que cuando la miró que un día llegó con el novio, entonces no quiso seguir alfabetizándose mi abuelo. Se sintió traicionado y él prácticamente desertó por eso, porque dijo que esa muchacha andaba con otro hombre, como que andaba con él, imagínate. La participación política entonces implicó para las mujeres salir de los lugares tradicionalmente designados para lo femenino, actuar en el espacio público de una manera nueva, convertirse en un sujeto político y formar parte de las fuerzas de la historia que estaban transformando la sociedad, aunque esto no implicara correrse del todo de los límites del patriarcado. Como última categoría de análisis sobre las reflexiones sobre las memorias colectivas, no está de más decir que el proceso de reconstrucción de la memoria resulta problemático. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que participaron de esta investigación, el contexto social y político de la Nicaragua de los últimos 40 años, que no ha estado ni de cerca libre de convulsiones, debe necesariamente haber tenido un impacto en cómo ellas recuerdan y resignifican, a partir de otras vivencias y cuestionamientos que se plantean en el hoy. Sin embargo, el interés de esta investigación estuvo puesto en los significados y afectos que construyen memoria y no en las verdades históricas u oficiales. Por lo tanto, lo que resulta problemático también enriquece esta reconstrucción, puesto que da cuenta de procesos subjetivos, conflictos e imágenes inconscientes en relación con distintas vivencias sociohistóricas. Por ejemplo, sobre lo que significó la revolución, Victoria señala haberse sentido engañada y que la revolución no resultó ser lo que ellos creían o aquello por lo cual lucharon. Este sentirse engañada fue un afecto que permeó toda su narrativa de la experiencia, lo cual la llevó a plantear críticas al modelo de educación actual, en el cual siente que no se prioriza una educación de calidad, sino que solo se busca presentar números de cuántas personas están en el sistema. Así como también planteó críticas al concepto de emancipación, lo cual lo relacionó directamente con el libertinaje. Da la impresión de que en Victoria ha habido un desplazamiento de significaciones y sus afectos sobre su vivencia de la cruzada a partir de la lectura de la realidad actual, con lo cual no está conforme. Es decir, a pesar de que reconoce la importancia que tuvo para su vida el haber sido parte de este proyecto y lo que también pudo haber significado para las demás mujeres, ha habido una reestructuración de cómo lo percibe, lo recuerda y lo resignifica. No obstante, Victoria reitera que es necesario hablar de esta experiencia como un esfuerzo por recuperar los ideales por los cuales luchó y se sacrificó tanto ella como su familia. En ese sentido, una coincidencia en las narrativas de las tres participantes es que se logra identificar que hay una cierta depositación divinal en el saber
leer y escribir y en el poder enseñar a otros, aspecto que queda dibujado en los consejos que Elena recibe de su padre y en las historias familiares de Victoria y Malena, en las cuales había presencia de al menos una persona educadora. En ese sentido, parece ser que para el sistema familiar de estas mujeres la enseñanza podía estar asociada con prestigio y compromiso social y por lo tanto da la impresión de que se coloca en esta una tarea con un capital simbólico que fue muy importante para ellas. En el caso de Malena se puede identificar cómo ella rescata y nombra los recuerdos en torno a los cambios que generaron a partir de lo que consideró como una ruptura de mandatos establecidos. Aún así, desde la distancia, Malena se permite hacer una lectura crítica de sus posicionamientos feministas desde sus posicionamientos feministas de hoy, acerca de las contradicciones que percibe que se dieron dentro del proyecto político de la CNA, y lo hace siempre recordándonos que se trataba de otro contexto en el cual ni siquiera ella se daba cuenta o podía teorizar sobre las opresiones que vivían las mujeres. Las tres participantes, desde sus miradas y vivencias en el hoy, señalan dichas opresiones y violencias a las que estaban expuestas, lo cual es un valioso aporte a la memoria colectiva. Al preguntárseles si efectivamente el proyecto de la CNA se había constituido un espacio para la emancipación de las mujeres, los recuerdos de las participantes, como memoria viva, múltiple y continua, han permitido develar y poner a la luz lo oculto, que fue la transversalidad del patriarcado en esta experiencia. A pesar de esto, las tres reconocen que la CNA abrió una posibilidad a partir de lo que han podido concretar en sus vidas personales y profesionales. Nuevamente, lo que las alfabetizadoras recuerdan pasa necesariamente por sus vivencias de ser mujeres, por haber tenido la oportunidad de llevar a cabo un ejercicio amplio de socialización en colectivo, con esperanzas depositadas en el proyecto, con temores vencidos, con tropiezos que les recordaban que habían derechos por los cuales se debían luchar en aquel momento y en este. La memoria, entonces, es una pieza fundamental en la estructuración de identidades sociales. En el caso de las mujeres que fueron alfabetizadoras, es evidente que sus vivencias dentro de la cruzada tuvieron un impacto en las representaciones de cómo perciben que se construyeron como mujeres sujetas de derecho, con capacidad de participación social, de solidaridad colectiva dentro de una sociedad específica que comparte una historia. Es una realidad incluso que la CNA y el papel que jugaron las personas alfabetizadoras sigue siendo un referente de suma importancia para la población nicaragüense en la reconstrucción de su identidad nacional. Entonces, las mujeres no recuerdan de un modo particular por el simple hecho de ser mujeres, sino que son las prácticas de recordar las que las constituyen como tales. De este modo, si nuestras prácticas de memoria operan manteniendo el orden del género, estas tienen a su vez el potencial de deconstruirlo y desestabilizarlo, a partir de una diversificación de narraciones sobre el pasado y una proliferación de voces capaces de tensionar memorias hegemónicas, dando cuenta de realidades fragmentadas, contradictorias y múltiples. Recuperar los testimonios de la CNA aporta otras lecturas y matices en la reconstrucción de las memorias colectivas sobre esta campaña desde la mirada de sus protagonistas como sujetas que asumen un rol activo y creativo en la elaboración de los sentidos del pasado, a partir de su multiplicidad de voces y de su participación emotiva, lo cual se suma a los esfuerzos por reconstruir memorias que quedaron por fuera de los discursos oficiales como saberes otros alternizados. Se puede afirmar que si la realidad del fenómeno corría antes por los canales de la historia escrita desde arriba, abrir un portillo para que una mujer, protagonista de un proceso latinoamericano, pueda hilar el hilo fragmentario de su propia narrativa y hacer surgir una historia alternativa, esta puede relativizar de un plumazo la historia dominante. Como conclusiones más importantes de la investigación, primeramente, del tema de la metodología. El etnopsicoanálisis puede considerarse una herramienta teórica y metodológica ideal para el estudio del vínculo existente entre la construcción de subjetividades y los elementos culturales e históricos que aportan al campo de las memorias. Las reflexiones surgidas a partir del rescate de experiencias vividas, los afectos y las significaciones depositadas en hechos del pasado, mirados desde el presente, reflejan una dialéctica entre la estructuración psíquica y la social, es decir, una determinación subjetiva vinculada con el contexto y al mismo tiempo un contexto que determina la subjetividad. En esa medida resultó de suma importancia que las mujeres participantes pudieran apalabrar a partir del recordar y reelaborar
cómo sus vivencias estuvieron impregnadas de aquellos significados y construcciones sociales sobre el ser mujer atravesados por el sistema de dominación patriarcal. Recuperar estas narrativas nos obliga a cuestionar quién, desde dónde y con qué fines se recuerda y se construye determinada versión sobre el presente y el pasado. Cabe resaltar que el proceso de dar voz a las enmudecidas es parte de la transformación del sentido del pasado, que incluye redefiniciones profundas y reescrituras de la historia. Así, las producciones narrativas de las mujeres alfabetizadoras, como aportes a la memoria colectiva de la cruzada, tienen una función que va mucho más allá de enriquecer y complementar las voces dominantes que establecen el marco para la memoria pública, ya que aún sin proponérselo, estas voces desafían el marco desde el cual la historia ha sido escrita, al cuestionar el marco interpretativo del pasado. Y muchas gracias.